Mira, el Gil es un personaje central en toda la historia de Ayotzinapa. Este hombre era, en 2014, cuando ocurrieron los hechos, el jefe de plaza de los Guerreros Unidos, era el jefe de sicarios, fue el que dio la orden para detener a esos jóvenes. La policía municipal de Iguala, como la de Cocula y otros municipios cercanos, estaban bajo control de Guerreros Unidos, y él es el que da la orden finalmente de que los detengan, el que los entrega a otros sicarios para que finalmente estos jóvenes sean asesinados. Mira, en la historia de este personaje, el Gil, asombra su liberación, no solamente porque estaba confeso, porque los otros sicarios confesaron también la participación del Gil como el jefe de estos grupos. Hay unas grabaciones que hizo la DEA desde Chicago hacia México, hacia Iguala, de los líderes de Guerreros Unidos que estaban en Chicago con los que estaban en Iguala en la misma noche del 26 de septiembre del 2014. Esas grabaciones las tenemos publicadas en el libro de la noche de Iguala, y queda absolutamente claro que el Gil es uno de los principales responsables de lo que está ocurriendo esa noche en Iguala. Asombra que lo hayan liberado, pero quizás no asombra tanto porque de los 144 detenidos que hay en el caso Ayotzinapa, ya han liberado a 53, incluyendo todos los otros autores materiales, también confesos, que fueron liberados en semanas anteriores. Entonces es una suma de decisiones, se toman por un tribunal que es el que lleva este caso, que está en Tamaulipas, que ha liberado progresivamente a todos y cada uno de los autores materiales del crimen de Iguala, que quizás eso es lo que preocupa más, lo que lastima más y que le da un dejo de impunidad a todo lo que ahí está ocurriendo. Sí, los jueces han desestimado pruebas contundentes contra los presuntos responsables. Tú escribes en tu libro diciendo lo ocurrido en Iguala no fue un crimen político, sino la consecuencia de la corrupción, la violencia y la impunidad en que actuaron las fuerzas del crimen organizado y la complicidad con autoridades municipales y estatales. Sí, por supuesto. Mira, los jueces desestiman las pruebas porque argumentan que hubo tortura, pero tenemos las grabaciones, están las transcripciones en el libro, pero en el programa Todo Personal de ADN hemos pasado las grabaciones de interrogatorios a los principales sicarios, y bueno, yo no dudo que pudieran haber tenido algún problema, algunos de ellos en el momento de ser detenidos. Sabemos cómo actúan las cosas en nuestro país, pero en el momento que están declarando, están hablando, uno está tomando refresco, no se lo ve así bajo tortura a ninguno de ellos. Pero además no se hizo, que me parece un tema terrible, no se aplicó el protocolo de Estambul porque se decía que ya había pasado demasiado tiempo. Entonces las denuncias de torturas que se hicieron mucho tiempo después de que fueron detenidos, el juez las acepta sin haber pasado por ningún protocolo previo, simplemente porque hay una declaración y se apoya a esa declaración. Y a partir de ahí se van liberando a todos los involucrados. Y bueno, y es como decía Alejandro Encinas ayer, en esta lógica hay otras 50 personas de esos 144 detenidos, ya se liberó a 53, hay otros 50 que van a quedar liberados también en forma prácticamente automática. Los otros 4 autores materiales que fueron liberados antes fueron los sicarios, fueron los que se llevaron a por lo menos 19 de los chavos, los otros no sabemos qué ocurrió con ellos, se los llevaron a Cocula, y ahí, bueno, los mataron, los incineraron, lo que sabemos que sucedió. Pero el Gil no solamente participó en eso, sino que era el jefe de ellos. Y se le regala a Guerreros Unidos, un cártel que estaba muy golpeado, se regala a uno de sus jefes que sale, no solamente queda impune este crimen, sino sale nuevamente a la calle, e incluso hechos como los tiroteos estos que hubo, las muertes que hubo en Cuernavaca, aparentemente están relacionados directamente con la salida del Gil a la calle. ¿Te refieres a los hechos de Cuernavaca de hace unos cuantos días en la estación de los autobuses Estrella de Oro? Aparentemente sí. Bueno, a esos hechos me refiero, y la versión que hay en áreas de seguridad mexicana es que esas muertes están directamente relacionadas
con el regreso de Gil y que quiere tomar nuevamente sus posiciones de poder dentro de su propio cártel. Tú alegas en el libro, tú discutes en el libro, analizas que el alegato que se ha hecho respecto a que el Estado fue responsable de estos crímenes es una forma de asumirse como cómplices de los criminales, de otorgarles una coartada para quedar impunes. Mira, Alejandro Encinas, que para mí es un hombre muy respetable, fue uno de los impulsores de la idea de que podía ser el Estado, apoyó a los familiares, hasta que es ahora subsecretario de Gobernación y se espanta de lo que ha ocurrido de las liberaciones. Los padres, la información que tengo, que también se están deshaciendo, los padres de los abogados que los tuvieron controlados durante mucho tiempo, han tenido incluso un contacto directo con las Fuerzas Armadas, con el Ejército. Tengo entendido que han visitado ya el cuartel de Iguala, que era una vieja demanda que tenían. Incluso han tenido posibilidad de algunos de ellos de entrevistarse con el Garrete, el líder de los Rojos, que fue detenido en los primeros días de agosto. Entonces, creo que esa situación está cambiando, y creo que está cambiando para bien, porque de otra forma hubiera sido imposible esclarecer este crimen tan brutal. La tragedia de todo esto, que una vez que está cambiando el ambiente, se está avanzando en esas investigaciones, en esclarecer lo que relativamente sabemos que ha ocurrido, terminan quedando en libertad los personajes centrales de la historia. Es incomprensible esto, ¿no? Es incomprensible y urge, sí, ciertamente lo que ha propuesto el gobierno al decir habrá que investigar qué pasó con la gente que actuaba bajo las siglas de la Procuraduría General de la República, qué ha pasado con los jueces y, en fin, hay que ver, porque los familiares sabían lo que había pasado. E incluso de la propia... Mira, cuando se liberaron a los primeros sicarios, se usó esas liberaciones para decir esto es una demostración de que fue el Estado, de que no eran los sicarios de Guerreros Unidos. Han avanzado las cosas, me imagino que los hombres y mujeres que están en el gobierno federal ahora también han tenido otro tipo de información, una visión más profunda de lo que está ocurriendo y comienzan a asumir lo que realmente sucedió ahí en Iguala el 26 de septiembre. Por eso la declaración de ayer de Encinas, que a algunos les pareció contradictoria con lo que había dicho Encinas anteriormente, y sí es contradictoria, la diferencia que antes Encinas era un dirigente de la oposición y ahora es el subsecretario de gobierno, un poderoso subsecretario de gobierno además, y sabe qué es lo que está en juego. Mira, hay que averiguar autoridades anteriores, hay que averiguar el tema de los jueces, que a mí me parece lo más preocupante en toda esta investigación, y también hay que averiguar por qué, por ejemplo, la Procuraduría, la Fiscalía ya no adjuntó al expediente estas del GIL, estas llamadas, estas intervenciones telefónicas que hizo la DEA y que tiene el gobierno mexicano. ¿Por qué? Porque adjuntándolas se hubiera podido comprobar fehacientemente la participación del GIL en estos hechos. No son intercepciones telefónicas clandestinas, son intercepciones telefónicas oficiales de la DEA, que la DEA le envió al gobierno mexicano, que pudimos obtener por esas vías, por vías originales, vamos a llamarle así, para poder publicarlas en el libro. Ahí están, cualquiera que las quiera ver, ahí están las intercepciones telefónicas, ahí están los testimonios de los sicarios, y me parece que es muy clara la participación de este hombre, y como tú dices, desconcertante e incomprensible que haya sido dejada en libertad. Finalmente, Jorge Fernández Menéndez, permíteme preguntarte, ¿dónde queda la verdad histórica, la que defendió Jesús Murillo Caram? Yo creo que el eje de lo que ocurrió es lo que se dice en la verdad histórica. Hay errores en la verdad histórica, hay algunos temas que no se explican muy bien. Ya las investigaciones, lo ponemos en el libro, las investigaciones últimas de lo de Cocula no dicen que ahí se incineraron 43 cuerpos, pero los expertos internacionales coinciden en que ahí se pudo haber incinerado aproximadamente unos 19 cuerpos. Hay restos de uno de los jóvenes ya plenamente identificados que se recogieron ahí. Hay de otro joven, está prácticamente identificado, quedarían otros 17 por saber quiénes son. Hay restos que están
en poder de las autoridades que por alguna razón no se han enviado a Innsbruck para poder saber, para poder tratar de identificarlos plenamente. Incluso, bueno, asumiendo eso, quedan otros 20 chavos aproximadamente para saber cuál fue su destino. Pero yo creo que al final del camino, aquella investigación original, la que establece el punto fundamental aquí hubo un enfrentamiento entre grupos criminales que controlaban parte del gobierno de Guerrero y que controlaban presidencias municipales en Guerrero, incluyendo Iguala, Cocula, otras áreas, otras presidencias municipales que se enfrentaron y que asumieron en aquel momento que los jóvenes que iban en esos camiones, los jóvenes de Ayotzinapa, eran parte de un enfrentamiento entre rojos y guerreros unidos y actuaron en consecuencia. Esa es la causa de fondo. Que esos jóvenes eran sicarios de los rojos no es verdad. Salvo uno o dos de los chavos que ahí desaparecieron, eran todos chavos de primer ingreso, no tenían esas características. Pero en torno a eso gira esta tragedia que es tan terrible. A mí me parece quizás si se lo ve con atención es incluso más grave que si fuera un hecho represivo, porque implica que los grupos del crimen organizado, dos grupos del crimen organizado enfrentados, quedaron con el control de las instituciones locales, policiales, políticas, de seguridad, en algunos de los municipios más importantes de un estado. Pues te agradezco muchísimo, Jorge Fernández Menéndez, compartir con la audiencia de Grupo Fórmula tu observación, tu análisis, tu comentario de todo esto que ha vuelto a revivir y que no, por supuesto, seguirá siendo motivo de cualquier cantidad de cuestionamientos. Gracias, Jorge Fernández. Gracias, Pepe, es un placer platicar contigo, con todos los amigos del auditorio. Un abrazo.